Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde estés conectado con nosotros. Hoy estamos aquí con nuestra masterclass de cada miércoles. Muy feliz de la oportunidad de seguir conectados siempre a través de estos espacios y de poder compartir con ustedes siempre un tema nuevo de interés. Soy Raiza Castillo, por si no me conocen, soy cofundadora de More Latinoamérica. Siempre me presento como madre, esposa, amiga. Soy titulada en Ingeniería Industrial. Soy coordinadora regional de capacitación a través de Adopen ONG en mi país, República Dominicana. También facilitadora en diversos temas y miembro del GSL Network. El tema de hoy es la frustración como oportunidad para el aprendizaje. Algunos de los puntos que tocaremos son: ¿qué es la frustración? Diferencia entre frustración y emoción. ¿Qué implementar ante la frustración? Nuestro invitado y expositor es el padre Constantín, miembro de MOR Latinoamérica, licenciado en teología, licenciado también en administración de empresas, especialista en capital humano, consejería y pruebas proyectivas. Por Latinoamérica es una ONG educativa registrada en los Estados Unidos, donde también sus certificados están avalados para poder ser utilizados en su currículo. Nuestras siglas significan M de Mindfulness, O de Oportunidades, R de Resiliencia y E de Equidad. Aquí le mostramos siempre nuestras redes sociales y contactos donde pueden acceder a nuestra información y también ver las anteriores actividades que hemos realizado para ustedes. El interés siempre de MOR Latinoamérica es que lo que hayas aprendido aquí lo puedas aplicar en tu vida y sobre todo compartir con los demás. MOR Latinoamérica siempre agradece a sus socios y colaboradores estratégicos, como son Adopen ONG en República Dominicana y al miembro de GSL Network en Estados Unidos. Siempre rectificamos en la parte final: las personas que le interesen luego de ver la masterclass en obtener su certificado digital de participación, puede hacerlo al finalizar la ponencia con el link que le compartimos siempre en la última sesión. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al padre Constantín. Muy buenas noches y bienvenido. La plataforma es suya, padre. Raiza, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Amor Latinoamérica, por esta oportunidad de formación. ¿Qué es la frustración? Vamos a empezar por identificar su origen etimológico. Del verbo latino frustrare, equivocar, engañar, tergiversar, hacer trampa, derivado de frustra, sin propósito, en vano, inútil. Y vamos a tomar en cuenta que utilizando esta definición, también hay que hacerlo en primera persona. Es decir, cuando yo me equivoco, cuando yo me engaño, tergiverso las cosas, ¿sí? Me hago trampa a mí mismo, siento que no tengo un propósito, cuando mi trabajo, mi esfuerzo es en vano o es inútil, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando escuchamos este concepto de frustración, casi aludimos a esta imagen, ¿sí? Alguien que está enojado, nos referimos a ella que ya está frustrada y no necesariamente es así. Ahora bien, la frustración. La frustración debemos entender qué es, ¿sí?
A veces empezamos a generarle juicios, ¿sí? Hablamos o decimos que la frustración es mala o es buena, pero simplemente es, y es parte del proceso, de este proceso de aprendizaje, de esta vida, ¿sí? La frustración también nos ayuda a encontrar un equilibrio, ¿sí? La frustración nos da la oportunidad de ver nuestros errores y de empezar a trabajar en ellos. Para esto me gustaría irme a este ejemplo del bebé, ¿sí? Todos en algún momento fuimos un bebé hace algunos años y el bebé, ¿sí? Va a tener que empezar a caminar. Tiene que aprender a caminar y lo va a hacer por sí solo, ¿sí? De una forma natural. Y no sé si recuerdan ustedes cuando empezaron a caminar o cuando algunos de sus hermanitos, sus hijos empezaron a caminar, simplemente el niño, ¿sí? Lo empezó a hacer, de repente se cayó, se tropezó, se dio un sentón, cayó de rodillas, pero no le pasó nada, ¿sí? En ese primer momento, el bebé comienza a darse cuenta, ¿sí? De que puede tener esto, ¿no? De que puede cometer un error, de que se puede equivocar, pero no pasa nada, ¿sí? El niño simplemente vuelve a tomar fuerza, se levanta y vuelve a avanzar, ¿sí? A lo mejor se apoya en la cama, se apoya en algún mueble, toma algo, algún objeto para encontrar algún equilibrio, ¿sí? Y se dirige a algo que le llame la atención. Ahora bien, el problema empieza a surgir, ¿sí? Con nuestro contexto, con nuestro núcleo familiar. Es decir, de repente los papás o los abuelos, ¿no? El niño empieza a caminar y se cae. Entonces corren o corremos, ¿sí? A darle una contención, ¿sí? A veces innecesaria. A lo mejor el niño simplemente se dio un sentón y para el niño se iba a levantar nuevamente y continuar. Pero de repente nosotros fuimos, lo levantamos, dimos una contención exagerada y el niño, en vez de darse esa oportunidad de nuevamente levantarse y seguir, ¿sí? Se dio cuenta que alguien más iba a venir, lo iba a levantar, lo iba a llevar a ese lugar y hasta le iba a dar cierto confort, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo hemos ido creciendo en ese sentido. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos escuchado o nosotros hemos dicho tiene poca tolerancia a la frustración? ¿Sí? Y esto tiene mucha relación con nuestra experiencia, ¿sí? Con la misma. Es decir, algo que es bien importante es los límites, son los límites claros, cómo hemos transitado o cómo hemos convivido con ellos. Hoy, si eres un adolescente, si estás en esa transición de la adolescencia a la adultez, eres un adulto o un padre de familia, primero pregúntate, ¿respetas los límites? ¿Los planteas bien? ¿Sí? ¿Llevas a tus hijos a respetar esos límites que les has marcado? En esta primera imagen, ¿verdad? Donde está ese niño haciendo un poco el berrinche, que probablemente tomó la tabla de trabajo del papá, la tomó, la arrebató sin pedirla, y de repente, pues el papá pide la tabla y el niño comienza en el berrinche, ¿sí? Y el niño, en esta parte del berrinche, sabe que si lo hace, probablemente se va a salir con la suya, ¿sí? El problema es que si no ponemos el límite claro desde esa edad, ¿sí? Empezamos a crecer de esa forma, pensando que podemos ir por la vida tomando las cosas, agarrarlas sin pedir permiso y no respetar los límites de la casa, de la escuela, de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, el límite es muy claro. Piensa cómo es hoy tu relación con ese límite, porque también eso contribuyó a esta tolerancia que tienes hacia la frustración. Otro punto importante a reflexionar es qué tanto
¿verdad? Te has dado la oportunidad de lidiar con tus errores, ¿sí? Igual, cuando estamos pequeños, nos atribuyen de repente ciertas capacidades, habilidades, talentos, actitudes que no necesariamente tenemos, ¿sí? Pero como nos damos cuenta de que si papá de repente nos mete a un curso de música, un deporte, una situación artística, qué sé yo, y a lo mejor fue una situación que el papá en su niñez quiso haber eh, explorado, ¿sí? A lo mejor simplemente lo que está haciendo ese papá es llevar esa situación, ¿sí? Al hijo. Y el hijo no necesariamente va a tener ese talento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño, pues a lo mejor se da cuenta de este reconocimiento, de esta validación, y le cuesta trabajo darse cuenta que pues esa capacidad no la tiene al 100, ¿sí? Es nuestra responsabilidad darnos la oportunidad de averiguar, ¿sí? De explorar, de ver cuáles son esas capacidades, esas actitudes, pero también de reconocer que no podemos o que no tenemos todo el conocimiento o todas, insisto, todas esas capacidades. ¿Por qué? Porque de repente ya llegamos a una vida un poco más adulta, ¿sí? Y ya no sabemos qué hacer o para dónde ir, ¿sí? Ya de repente nos sentimos constantemente, sentimos que constantemente nos equivocamos, que nos estamos, insisto, engañando, que nos hacemos trampa, ¿sí? O que la vida de repente no tiene un propósito claro, que por más que nos esforzamos, ese esfuerzo es en vano o es inútil, ¿sí? Entonces, insisto, ahí entra esta parte de nuestra tolerancia a la frustración, pero tenemos que ser conscientes cómo es que crecimos ante esa circunstancia y que tanto nos damos la oportunidad de asumir nuestros errores. Ahora bien, es bien importante aprender a diferenciar entre la frustración, ¿sí? Y las emociones. Aquí pongo las emociones básicas y sus derivadas inmediatas, ¿sí? Digo, una emoción, hasta aquí tenemos esta pequeña gráfica, el miedo, la alegría, tristeza, asco, sorpresa, ¿sí? Hay muchas cosas que nos pueden detonar cierta emoción y no necesariamente es para decir me siento frustrado. De repente te puedes enojar, ¿no? Algo en la mañana pues que no tenías contemplado, no sé, ya te habías preparado para irte al trabajo y se te cayó la taza del café encima del, de la ropa y bueno, pues te vas a tener que cambiar y pues eso simplemente te irritó un poco, ¿no? Pero no necesariamente tienes que sentirte frustrado. Entonces hay que aprender a diferenciar, insisto, entre las emociones básicas y la frustración, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hemos decidido sentirnos e interpretar la frustración? ¿Sí? A mayor expectativa a mayor expectativa de un resultado, mayor es la frustración. Y esto hay que tenerlo, híjole, muy en claro, hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque de repente es esto, ¿no? La expectativa, la idea, lo que pensamos, ¿sí? Que va a pasar, que va a suceder, que vamos a lograr, que vamos a obtener. Pero es eso, es una expectativa, es algo que está todavía en la mente solamente, ¿sí? Pero siempre tenemos que poner esta parte de la expectativa versus la realidad, ¿sí? Porque hay muchos factores en la realidad que nunca vamos a poder controlar, ¿sí? Y si no somos conscientes de que no podemos controlar todo, ¿sí? Pues vamos a estar cayendo constantemente en esa frustración. Entonces, para esto, para ejemplificar esta situación, me gustaría compartirles una anécdota personal, ¿sí? Insisto, desde esta experiencia, ¿sí? Y de cómo la expectativa, ¿sí? Nos va a llevar a frustrarnos si no somos conscientes, insisto, de ella. Mi papá, la familia de mi papá se dedicó
o se ha dedicado unos buenos años al comercio, específicamente a la venta de comida. Yo crecí en ese contexto, ¿sí? Me di cuenta que el reconocimiento, la aprobación, la validación tenía que ver con eso, con el trabajo, con el estar ahí apoyando. Era normal que varios niños, ¿no? Pues estuvieran en el negocio, que apoyaran de una forma, ¿no? Entonces, un día, entre semana, mi papá decide no ir a trabajar, decide no ir al negocio, no abrirlo, ¿sí? Entonces, en mi mente de niño, ¿verdad? Se me ocurre tomar las llaves e irme al negocio. El negocio estaba en un mercado, está en un mercado, bueno, estaba en un mercado porque pues, hoy ya no se atiende. Y tomo las llaves y me voy, ¿sí? Llego al negocio, abro el negocio, veo qué cosas hay, empiezo a preparar algunas cosas para irlas a vender y le hablo a un primo y me voy a vender con este primo, ¿no? En ese momento, pues, siendo niño, tomo esta iniciativa, se me hace algo, pues, insisto, divertido y también de alguna forma normal, ¿no? Voy, vendo, sí, vendo lo que preparé, termino la venta y pues obviamente pues, con el dinero de la venta, pues decido que con mi primo nos fuéramos al parque, compráramos algunas golosinas y bueno, pasa la tarde y ya es hora de irse a la casa. Pero obviamente no podía yo llegar a mi casa con las manos vacías, ¿sí? Después de haber vendido, después de saber que, bueno, alguien le iba a platicar a mi papá que yo había ido al negocio. Entonces, lo que se me ocurre, insisto, en esta mentalidad de niño es pasar nuevamente al mercado y comprar un par de naranjas. Obviamente compré las naranjas que pues más o menos iba yo a aguantar, ¿sí? Algunos kilos, pero bueno, pues tenía yo que regresar a mi casa caminando. El mercado a mi casa estaba más o menos a unos 4 o 5 cuadras, ¿no? Entonces, bueno, pues ya decido comprar mis naranjas, obviamente me sobró todavía un poco de dinero y pues voy rumbo a casa. Cuando llego a casa o cuando voy en camino, pues obviamente ya tenía yo, pues esto, ¿no? Esa expectativa. Pues yo iba pensando que mi papá me iba a felicitar, que mi papá me iba a decir, ay, qué bueno que lo hiciste, oye, cómo te fue, cómo lo hiciste. Y bueno, yo también ya tenía ahí todo el discurso armado de lo que le iba a platicar, de cómo me fue. Y bueno, llego a la casa, ¿sí? Y las cosas no empezaron a resultar como yo las tenía imaginadas, como mi expectativa, ¿no? O sea, esa expectativa, híjole, no empezó a suceder. Llego yo a mi casa, está mi papá sentado a la mesa, cenando, mi mamá a un lado, algunos de mis hermanos. Entro y de repente lo primero que él me dice, me dijeron que te fuiste, que estuviste en el negocio y que te fuiste a vender, ¿sí? Veo que traes unas naranjas. ¿Dónde está el demás dinero? ¿A poco nada más te alcanzó para eso? Entonces, híjole, en ese momento yo me quedo así, congelado, sin saber qué decir. ¿Por qué? Porque yo tenía una expectativa de lo que iba a pasar, ¿sí? Cuando yo llegara a mi casa con mis naranjas, ¿sí? Entonces, era lo que, insisto, yo estaba imaginando, yo estaba pensando. Esa era mi expectativa, pero no fue la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues mamá simplemente interviene, me dice que me siente y bueno, pasa, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso, porque de repente eso que yo estaba esperando, ¿sí? Eso que yo estaba esperando, ¿sí? Ese reconocimiento, ese aplauso, esa validación, no se dio, ¿sí? Y dado que no encontré eso, me frustré, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso, expectativas versus realidad. La realidad, ¿sí? Los demás elementos multifactoriales no los vamos a controlar, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de ello, porque si no somos conscientes de ellos, pues constantemente nos vamos a frustrar, ¿sí? Si crecimos, como les decía anteriormente,
en esta dinámica de que, hijo, es que tú eres muy bueno, es que si eres muy inteligente, es que, híjole, va a llegar un momento donde tenemos que darnos cuenta que las cosas no eran así. Entonces nos vamos inmediatamente a esta parte de que la frustración es fracaso, que la frustración es una decepción, que la frustración es un deseo no logrado, una necesidad no satisfacida, es miedo, es culpa, es justificación, ¿sí? Y dejamos de largo esta otra parte tan, tan, tan amena de la frustración, y es que la frustración también nos ayuda, ¿sí?, a ser mucho más sensibles, a ser mucho más justos, ¿sí?, a ser más empáticos. Por ejemplo, yo de niño era mucho más empático con los demás niños que trabajaban, porque yo sabía lo que implicaba, ¿sí? Era mucho más empático al momento de gastar, porque yo sabía lo que costaba ganarse el dinero, ¿sí? Eso también nos da la frustración, eso también nos ayuda a la frustración, ¿no? A ser mucho más compasivos, a ser mucho más maduros, claro, todo en este proceso gradual, ¿sí? Nos ayuda a ser una mejor persona, un mejor ser humano, ¿sí? Ahora bien, el punto también va a ser este. Cuando llegamos a la frustración, ¿sí?, cuando una situación te está frustrando, también tienes que plantearte esto. Estás en una zona de confort. ¿Por qué? Porque si te frustras constantemente, pero solamente te quejas, solamente haces catarsis, solamente te justificas, solamente echas culpas o aludes a que la responsabilidad es de alguien más y no tuya, ¿sí?, simplemente estás en tu zona de confort. Te estás justificando, te estás frustrando, pero no estás haciendo nada, ¿sí? A mí me encanta la frase de Albert Einstein: locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes, ¿sí? Y es que cuando te frustras, también se abren posibilidades y oportunidades que no tenías contempladas. Por ejemplo, cuántos científicos saben que para lograr cierto proyecto, para comprobar cierta teoría, tienen que atravesar, ¿sí?, muchos errores? Pero son conscientes de eso y pues no pasa nada. El problema es cómo empezamos a percibir el error, ¿sí? Si vemos que el error es algo nefasto, horrible, feo, híjole, pues no nos vamos a dar mucha oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, hoy que estás escuchando esto, ahorita ya eres un poco más consciente de eso? ¿Qué tanto vas a buscar salir de tu zona de confort y de que cada vez que te sientas frustrado vas a buscar esto, ¿no?, las oportunidades, las posibilidades que estando en tu zona de confort no te permites ver? Ante la frustración debemos implementar estos puntos que ahorita te platico, ¿sí? Es un cambio de actitud. Ante todo, la actitud es lo que nos va a llevar a reaccionar de forma diferentes ante las situaciones que nos están frustrando, ¿sí? Y obviamente, lo que te decía, la empatía, ¿sí?, que te genera también, que te ayuda, y es que de repente tú te puedes sentir frustrado porque no obtuviste las calificaciones que esperabas, ¿sí? Pero para otra persona eso no va a ser relevante. Entonces, puedes entender esta parte, ¿no?, desde la empatía. Ahora, mantener el buen ánimo, ¿sí? Algo que a mí me ha servido mucho cuando me he frustrado, cuando mi expectativa no fue, ¿sí?, cuando no obtuve eso que estaba yo pensando. Y es que si el día fue muy malo, ¿sí?, no se dieron las cosas, pues al otro día me levanto y si me digo, hoy las cosas van a ser un poquito mejor que ayer, ¿sí? Y sonrío. Y digo, bueno, pues el buen ánimo depende de mí. Mantenerme en buen ánimo es solamente mi responsabilidad. Si quiero andar con la cara toda estirada y amargado, bueno, pues eso tampoco va a contribuir a que las cosas se modifiquen, ¿sí?
el aprendizaje, ¿sí? Darme esa oportunidad de identificar también cuál fue mi error y cambiar. La motivación interna, ¿sí? No tienes que estar esperando a que alguien venga y te dé una palmadita en la espalda y te diga, oye, adelante. No, ¿sí? La motivación tiene que ser más interna. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú ves que ese deseo que tenías, que no se logró, o esa necesidad que no pudiste satisfacer, ¿sí? Si le das la vuelta, ¿sí? Y dices, ok, voy a lograr eso también se vuelve en tu motivación, ¿sí? Y entonces es una motivación interna, y esa motivación interna va a ser mucho más, va a estar por mucho más tiempo que si nada más estás esperando a que alguien venga y te dé pues esa palmadita. No digo que no sea mala, pero la motivación interna te va a impulsar, te va a ayudar también a esta parte de ser perseverante, ¿sí? La perseverancia es fundamental. ¿Por qué? Porque de repente pensamos que, si, lo que les decía, que si crecimos y de repente, híjole, todas las cosas nos las acercaban, nos ayudaban y no nos permitían, ¿sí? Darnos la oportunidad de ver ese error, de intentar las cosas una y otra vez hasta que nos salieran por nosotros mismos. Bueno, pues la perseverancia es un punto que debes de trabajar. El sentido del humor, el aprender a reírte de ti mismo, híjole, es también muy importante. Porque cuando tú te ríes de ti mismo, después cuando alguien se quiere reír de ti, pues ya no es nada nuevo, ¿no? No te enganchas, no te enojas, eh, y lo ves de una forma, pues esto, ¿no? O sea, natural y que no pasa nada. La responsabilidad, ¿sí? Este punto, este concepto tan importante es que tienes que asumir, ¿no? Que las cosas también van a depender solamente de ti, que tu esfuerzo, tu dedicación van a traer esa consecuencia que estás buscando, que es este punto inmediato. La asunción de la consecuencia, ¿sí? Es ser consciente de las consecuencias que puedan ocurrir, ¿sí? Y también las consecuencias no son malas, no son buenas, simplemente son. Cuando estás frustrado y estás en una zona de confort, pues nada más te quejas, porque también tendrías que asumir la consecuencia de las posibles reacciones, pero bueno, tendrías que estar consciente de eso. La seguridad, ¿sí? Confianza en ti mismo, ¿sí? En decir, bueno, pues lo vamos a intentar, lo voy a intentar y pues adelante. Y la flexibilidad en cuanto a tu pensamiento, ¿sí? En ver opciones, en ver alternativas, en replantear siempre la meta, el objetivo, el escuchar la opinión de alguien más, la flexibilidad, insisto, que tienes que implementar para ver oportunidades, para ver eh, eso que a veces tu zona de confort no te permite. Ahora, ¿por dónde comenzar? ¿Sí? Ese es un punto bien importante, ¿verdad? Si puedes ir a terapia con un consejero, con alguien profesional que te oriente, pues adelante, ¿no? Hazlo. Pero bueno, hoy yo te quiero compartir este pequeño esquema, ¿sí? Que si tú lo implementas, si tú lo comienzas a implementar cuando estás frustrado, ¿sí? Te va a dar resultado y vas a empezar a cambiar tu actitud y vas a manejarte de forma diferente, ¿sí? Entonces, imagina que estás ante una situación que te está frustrando, que te está invadiendo, ¿sí? Y en ese momento, ya que eres consciente, ¿sí? Toma estos puntos. Guarda silencio, toma distancia, sé objetivo. ¿A qué me refiero? Literalmente, guarda silencio, o sea, quédate callado y piensa si realmente lo que estás diciendo está contribuyendo, ¿sí? Toma la distancia, es decir, da unos pasos atrás, deja que las cosas también tomen su propio cauce, ¿sí? Y objetivamente mira qué es qué es tu responsabilidad, ¿sí? Una vez que pudiste
pudiste tener en cuenta estos 3 pasos, ¿sí? Continúa a estos otros. Pero si sientes de repente que no puedes, literalmente, toma esa distancia de esa situación, de ese lugar, vamos, ¿sí? Ofrece una disculpa, date la vuelta y deja eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas seguir desde casa o en un lugar donde puedas calmarte, ¿sí? Y puedas empezar a ver las alternativas, cómo solucionar, cómo llegar a ese objetivo, ¿sí? Reorienta la meta, ¿sí? Reoriéntala con alternativas, con formas diferentes. Busca ahora objetivos más cortos, ¿sí? Los objetivos cortos no generan una frustración tan fuerte, ¿sí? Para que puedas llegar a esta parte, a esta meta constructiva. No sé si te ha tocado conocer algunas personas que con tal de llegar a esa meta son capaces de pasar por encima de los demás, ¿sí? Y eso también les va a traer una consecuencia, tarde que temprano va a llegar, ¿sí? Pero el hecho es que tú llegues a una meta constructiva, ¿sí? Que te des esa oportunidad de reflexionar y decir, bueno, ok, sí, voy a llegar a esa meta, pero tengo que esforzarme, tengo que ser cuidadoso, no tengo que pasar por encima de nadie más, ¿sí? También que puedas tener elecciones libres, que no estés esperando, no estés esperando que alguien más te esté que alguien más te esté diciendo qué hacer, ¿sí? Porque es cuando también perdemos esta parte del propósito, ¿sí? Y siempre evitar la impulsividad, ¿sí? Porque cuando actuamos desde la impulsividad, bueno, pues las cosas se pueden complicar aún más. Ahora, esta parte de la seguridad, ¿sí? Del equilibrio emocional, de tener esta base y que esto nos ayude, que esto te ayude, ¿sí? A reaccionar ante la frustración, ante las emociones básicas, ante cualquier circunstancia que se presente en tu vida y que se va a presentar a lo mejor todos los días, ¿no? O que se va simplemente a presentar, ¿no? Es la seguridad y es el equilibrio emocional. Yo, ¿qué te recomiendo, no? Este es un pequeño esquema que te comparto. Imaginemos que ese equilibrio, ¿sí? Es una patineta tiene cuatro ruedas, ¿sí? Una va a ser tu amor propio y en toda la extensión de la palabra, en toda esa extensión de ese concepto del amor. Reflexiona hoy cómo andas con tu amor propio, ¿sí? Tu propósito, ¿sí? Y reflexiónalo también, es lo que estás haciendo hoy, ese propósito de vida, ese propósito, ¿sí? ¿Realmente es tuyo o estás de forma inconsciente siguiendo el propósito de alguien más, ¿sí? El pasatiempo, ese pasatiempo, esa actividad que te ayude también a desconectarte de vez en cuando de la rutina, del trabajo, de X problema, ¿sí? Siempre es necesario encontrar un pasatiempo que nos pueda desconectar. ¿Para qué? Para que aprendamos, como te lo decía anteriormente, a ver más posibilidades, a ver más alternativas, ¿sí? Y tener amistades, ¿sí? Siempre contar con alguien para platicar, para desahogarte, para hacer hasta catarsis, ¿no? Híjole, te va a ayudar, ¿sí? Ahora, teniendo estas 4 bases, ¿sí? Estas 4 llantas bien firmes, aceitadas, digo, tu patineta va a fluir muy bien, ¿no? Va a caminar, va a rodar. Y probablemente alguien diga, bueno, pues es que yo puedo encontrar el equilibrio con 3 llantas, con 2 llantas. Pero esa llanta que te va a faltar, tarde que temprano te va a traer una consecuencia, ¿sí? Entonces, reflexiona y analiza cuál de estas 4 llantas anda un poquito mal, ¿sí? Pero busca, por favor, arreglarla lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tengas tu patineta al 100, pues bueno, tú decides hacia qué dirección ir, en qué velocidad, ¿sí? Y ten en claro
que arriba de esa patineta solamente debes ir tú, ¿sí? Porque tú eres el único responsable de tu vida, de tu seguridad, de tu equilibrio emocional. Si de repente le das la autoridad a que alguien más se suba, no vas a identificar en qué momento esta persona va a empezar a tomar el control, ¿sí? Y cuando te des cuenta, ya están conduciendo tu vida y ya no vas a saber qué hacer. Y de repente esa otra persona simplemente se puede bajar de tu patineta y ahora qué haces, ¿no? Entonces, cuida mucho esto, ¿sí? La seguridad emocional, ¿sí? El equilibrio emocional nos va a ayudar a enfrentar la frustración y cualquier adversidad que la vida te presente, ¿sí? Y termino con esta otra parte de la resiliencia y de cómo la frustración, ¿sí? También tiene mucho que ver en la resiliencia. ¿Por qué? Bueno, resiliencia del verbo latino resilium, saltar para atrás, quedar como antes estabas, retroceder, ¿sí? Esta parte de la liga, ¿no? De que hay muchas cosas que nos pueden estirar, ¿sí? Muchas circunstancias que vamos a tener que enfrentar a lo largo de toda la vida, que nos pueden estirar, pero cuando tú tienes la capacidad, ¿sí? De identificar, de buscar opciones, de buscar alternativas, de salir adelante de todas estas adversidades, siempre vas a regresar a tu esencia, siempre, ¿sí? Vas a salir adelante de esto y que por más que te estiren, nunca te van a romper, ¿sí? Pero tienes que darte la oportunidad de reflexionar, de analizar y ver cuáles son las cosas que tienes que empezar a mejorar. Bueno, en este momento aquí, esto es todo de mi parte. Aquí dejo mi contacto, mi número, un correo personal. Y bueno, Raiza, te cedo la palabra. Mil gracias, padre. Excelente exposición y muy asertivos todos sus recomendaciones sobre este proceso de frustración, que realmente creo que luego de la pandemia se intensificó un poquito por toda esta situación del encierro, del miedo y del no saber cómo íbamos a enfrentar todo este proceso, pero gracias a Dios se ha ido manejando poco a poco y estamos saliendo a flote. He compartido aquí en el chat para que las personas, si tienen algunas preguntas, nos las puedan ir escribiendo, saludando a las personas que están aquí, a Fátima, Cristian, Beatriz y todos los demás que como siempre cada miércoles se toman su tiempo, Padre Constantín, y nos acompañan con estos procesos de capacitación. Tengo una pregunta por aquí que me enviaron por WhatsApp, así que se la voy a hacer a los que siguen escribiendo aquí en el chat. Padre, ¿cómo lidiar con la frustración si está mezclada entre el trabajo y los problemas de la casa? Ok. Primero, separarlos, ¿sí? Empezar a identificar cuál es esa frustración real del trabajo y cuál es la de la casa. Porque si dejamos que se mezclen, no podemos ponerles un orden y empezar a enfrentar una cosa a la vez, ¿sí? Esta parte de aprender a diferenciarlas, de separar lo del trabajo y lo de la casa es bien importante. Si tú, digo, en casa te das la oportunidad de hablar con tu familia, tal cual, siendo objetivo, siendo asertivo, siendo compasivo de cuáles son esas cosas que están generándote constantemente esa frustración, bueno, pues lo hablas con la familia. En cuanto al trabajo, bueno, pues también ver qué cosas, como te decía, en cuanto a la expectativa que tienes del trabajo, eso que estás esperando, pues sí se va a dar o no se va a dar, ¿sí? Y hasta dónde tú, hay cosas que sí puedes modificar del trabajo y las que no puedes modificarlas, simplemente aceptarlas, asumirlas y no engancharte para que no te estén lastimando. Excelente, padre. Aquí hay otra pregunta y nos comentan
Cuando es con los niños, ¿cómo podemos ayudarlos con su frustración? ¿Cómo ayudar a los niños? Dejando que se equivoquen, sí. Dejando que se equivoquen, dándoles esa oportunidad, ¿no? Que lo vuelvan a intentar. Y, por ejemplo, con los niños es bien padre. Si nosotros le decimos al hijo o al niño, oye, mira, si te equivocas no pasa nada, tú vuélvelo a intentar, ¿sí? No porque te hayas equivocado te voy a dejar de querer o te voy a regañar, ¿sí? Dile, al contrario, se vale, no pasa nada si te equivocas. Si todos en algún momento nos equivocamos y no pasa nada, es normal, ¿sí? Es simplemente hacer ese énfasis y quitarle esa connotación al error de que es algo pésimo, que es algo nefasto, ¿no? Porque bueno, si desde pequeños no les damos la oportunidad de que se enfrenten a la frustración, de que intenten las cosas más veces, híjole, pues sí vamos a generarles ahí esta intolerancia, ¿no? Creo que, perdón, y bueno, ¿qué otra pregunta? Sí, bueno, no una pregunta, pero aquí felicitaciones, padre, para usted, que excelente. Muchísimas gracias. Aquí Fernando nos comenta, excelente temática, importante tener un equilibrio emocional para enfrentar las adversidades y la frustración, identificando cuáles son nuestras frustraciones. Saludos desde Guayaquil. Muchas gracias, muchas gracias. Así es. Aquí, bueno, tengo otra pregunta aquí. Adelante. ¿Cómo manejar los momentos de frustración de la pareja? ¿Cómo abordarlo para hablarle y decirle? Siendo objetivos, ¿sí? Literalmente ahí, en cuanto a pareja, pues buscar tomar un día tal cual y hablar las cosas, ¿sí? Siendo lo que decía hace rato, siendo compasivos, siendo muy asertivos y describiendo tal cuál es ese problema o cuál es esa circunstancia que está trayendo a la relación la frustración. O sea, no hay de otra más que hablarlo. Obviamente, identifícalo primero en ti, ¿sí? Eh, busca en qué cosas también no has sido también tú del todo claro, ¿sí? O qué cosas tú estás generando para que también esa frustración se mantenga. Pero bueno, pues hablar con la pareja, no, esa es la mejor solución. Excelente. Aquí en esa misma línea, me imagino que sería más o menos el mismo consejo, pero aquí ella ya lo aborda de cómo trabajar la frustración en pareja, o sea, ambos. No solamente que mi pareja tenga ese momento de frustración, sino ya los dos. Ok, lo que les decía, también diferenciar, si realmente es una frustración, bueno, yo lo que decía en un principio del origen etimológico, de cómo se define el concepto, ¿sí? Y diferenciarlo de estas emociones básicas, ¿sí? De dárselo la oportunidad de identificar qué es lo que está trayendo esa frustración a la pareja, ¿no? Esas expectativas que tú tenías de la pareja, de lo que estás esperando constantemente de la pareja y que la pareja a lo mejor no te está dando. Pero, regreso al ejemplo, o sea, si tú tienes una expectativa demasiado alta, ¿sí? Híjole, también piensa, o sea, ¿por qué te generaste una expectativa tan elevada de tu pareja? ¿Por qué no te diste la oportunidad de conocer a fondo a tu pareja, ¿sí? Y preguntarle, oye, pues es que yo esperaba esto, ¿no? Pero también tu pareja tiene tiene toda la oportunidad de decir, bueno, pero pues es que no sé en qué momento pues pensaste que iba a pasar eso y no me lo preguntaste antes, ¿no? Entonces hay que hablar las cosas muy claramente, ¿no? Porque, insisto, podemos esperar maravillas de la demás gente, pero bueno, nosotros qué estamos haciendo o qué estamos contribuyendo a eso, ¿sí? Así es, excelente. Otra pregunta aquí también, padre, nos preguntan, además de terapia, ¿qué otras actividades se pueden realizar
para sobrellevar la frustración? Pues más que sobrellevarla, hay que confrontarla, ¿sí? Hay que hacernos responsables de ella y empezar a solucionarla, porque si la sobrellevamos, nada más caemos en esta parte de estarnos quejando, ¿no? O sea, yo creo que cuando tenemos un problema hay que buscarle una solución, pero ser conscientes de la consecuencia que puede haber, ¿no? Porque, insisto, o sea, si nada más sobrellevamos las situaciones, tarde que temprano nos vamos a cansar, ¿sí? Y creo que ese no es el punto. ¿Qué otra cosa aparte de la terapia? Lo que te decía, amor propio, tu propósito, tu pasatiempo, las amistades, ¿sí? Si ahorita no estás en las posibilidades de ir a terapia, bueno, pues esto también lo puedes empezar a implementar, ¿sí? La oración, obviamente, es muy importante, acercarse a Dios, independientemente de cuál sea tu creencia religiosa, también ayuda y mucho. Así es, excelente, padre. Sin importar tu religión, la parte espiritual es muy importante trabajarla. Aquí hay otra pregunta también y nos dicen, ¿qué nos recomendarías no tener expectativas hacia los demás para no frustrarnos? Ok, en ese sentido, a ver, si estamos todo el tiempo esperando que los demás se cumplan todas nuestras expectativas, todos nuestros deseos, pues obviamente nos vamos a llevar de repente algunos sinsabores, ¿no? Híjole, también si digo, es un ejemplo que a veces doy, ¿no? Si todo el tiempo das o ayudas esperando, ¿sí? Algo a cambio, pues obviamente te vas a sentir frustrado, ¿no? Pero también, híjole, ¿qué tanto das y ayudas de corazón, ¿no? O sea, hay que tener un poquito cuidado en eso, ¿no? O sea, no podemos estar esperando que la gente o que los demás, ¿sí? Estén satisfaciendo constantemente todas nuestras necesidades, ¿no? O sea, nosotros tenemos que satisfacerlas, nosotros nos tenemos que ser responsables de eso y dejar de esperar tanto, ¿no? Porque también cuando esperamos nos podemos llevar estas sorpresas y nos vamos a cansar. Si las cosas se van a dar, adelante. Si no, pues asumir y continuar. Excelente, gracias, padre. Otra pregunta por aquí. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que está pasando por un momento de frustración? Preguntarle si quiere ayuda, ¿sí? Porque nosotros podemos ver que esa persona está frustrada o que está en una situación compleja, pero si vamos y nos ponemos a ayudarle sin que nos lo pida, híjole, a lo mejor las cosas no salen, ¿sí? Preguntarle, porque de repente alguien puede estar frustrado o estar en un momento complicado, pero si no pide ayuda, híjole, las cosas salen a veces salen mal, ¿no? Entonces, sí preguntar. Excelente. Aquí otros comentarios, padre, quiero compartírselo. Muchísimas gracias por este curso, me va a ayudar mucho en mi relación de pareja y con mis hijos. Excelente, padre, muy buenos consejos y saludos. Gracias. Muy buenas respuestas. Excelente. Voy a esperar un minuto más, padre, si alguien más tiene alguna otra pregunta para usted. Mientras tanto, le he puesto en el chat las informaciones generales de More Latinoamérica, de donde pueden contactarnos en nuestras redes sociales, también la información que nos preguntaron acerca de los certificados, también le compartí el link aquí, así que estamos siempre para ustedes, para apoyarles y sobre todo poder ayudar a ese crecimiento que siempre estamos buscando, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Siguen llegando, padre. Muchas felicitaciones, padre. También, excelente, muy buenos consejos. Muchas gracias, gracias, gracias. Felicidades, padre. perdón, hace rato creo que dije necesidad no satisfacida, perdón, era no satisfecha. Por ahí de repente a veces, digo algo que con lo que yo he tenido
que enfrentar de frustración es mi dislexia. Entonces, hablo también desde mi trabajo de la frustración, ¿no? Entonces, me doy cuenta a veces cuando me equivoco y bueno, pues doy marcha atrás y soluciono, ¿no? Entonces, una disculpa por ahí por esa mala pronunciación. Disculpado, padre, 100%. Gracias, Vamos a gracias. ver aquí otro comentario. Ok, dice Nancy, la tenacidad afirmativa puede ser una condicionante para combatir la frustración. No sé si a modo de pregunta o de De sugerencia. afirmación, de sugerencia, exacto. Igual les quisiera yo compartir algo que he trabajado, es de repente, bueno, pues esta parte de las pruebas proyectivas, pero también de los test. Y bueno, los test siempre nos ayudan a tener un diagnóstico e identificar cosas muy concretas a trabajar. Si a alguien le interesa, pues más o menos identificar cuáles son esas áreas, ¿sí? Esas áreas ciegas, esas áreas que les podrían ayudar a trabajar también con esta frustración, con buscar tener una mayor resiliencia. Guarden mi contacto, mándenme un mensaje y les voy a les voy a apoyar, ¿sí? Y les voy a hacer, si gustan, hasta un descuento significativo por haber estado hoy aquí en MOR con nosotros. Excelente, muchísimas gracias. Sí, así es. Vemos aquí los contactos del padre Carlos, padre Constantín, donde pueden, a través ya sea de este número que es de WhatsApp también, padre, ¿verdad? Claro. Y su correo electrónico, donde pueden contactarlo, sino también obviamente a través de MOR Latinoamérica, y nosotros con gusto le estaríamos pasando los datos del padre Constantín. Así que muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, ya mañana les enviamos la grabación, como siempre, de la masterclass, por si acaso entraron a mitad del tema. También el link de la encuesta, que siempre es muy importante para todos nosotros, para seguir mejorando y también conocer qué temas quieren ustedes que también le traigamos a través de la plataforma. Así que nada, les invitamos este viernes a que vean nuestra cuenta de Instagram, ya que estaremos con Ana Rodríguez, una coach de vida que nos apoya cada 15 días a través del Instagram para hablar diversos temas muy asertivos sobre la salud emocional, inteligencia emocional y sobre cómo llevar situaciones del día a día que a veces, como era el tema de hoy, nos frustran y a veces de más sin ser necesarias. Así que les invitamos, eso es para el viernes, sería 6:30 hora México y 7:30 PM hora República Dominicana. Padre, mil gracias y a todos ustedes por estar conectados. Gracias a ti, Raiza, gracias a todos por habernos acompañado y bueno, pues quedo a la orden. Excelente, padre. Pues muy buenas noches y buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo miércoles y obviamente este viernes por Instagram. Buenas noches. Buenas noches a todos.